¿Por qué Jesús hablaba en parábolas a la multitud, pero a sus discípulos les explicaba todo claramente? Porque algunos podían entender y otros no. Lo que pocos saben es que en su época las parábolas eran vistas como llaves espirituales que podían abrir los secretos de Dios, pero solo a los que tenían el corazón dispuesto. Cada historia era más que un relato. Era una prueba del alma, una puerta entre lo visible y lo eterno. Hoy descubriremos por qué Jesús eligió este lenguaje secreto y cómo esas llaves abrían la comprensión del reino a quienes estaban listos para escuchar. Para comprender por qué Jesús hablaba en parábolas, primero hay que mirar su contexto. En el mundo judío del primer siglo, los grandes maestros, es decir, los rabinos, no enseñaban con discursos teológicos complicados, sino con historias. A esas historias se les llamaba parábolas. En hebreo, mashalim, que es el plural de mashal. Estas eran relatos breves cargados de significado espiritual y moral. Debemos tener presente que eran usadas por los sabios de Israel mucho antes de Jesús. Según la tradición rabínica, el mashal no era solo una ilustración, sino una herramienta para revelar los misterios de Dios, de manera que el corazón, más que la mente, pudiera comprender. Los rabinos usaban las parábolas como una forma exegética de enseñanza. Primero contaban la historia y luego ofrecían la interpretación, conectando lo cotidiano con lo eterno. No se trataba de entretener ni de contar fábulas, sino de dar a entender, de llevar al oyente a reflexionar y descubrir por sí mismo la verdad escondida entre líneas. El mashal exigía una actitud activa del oyente. Quien quería aprender debía tener oídos para oír. Ahora bien, esta expresión, el que tiene oídos para oír, oiga, que Jesús repetía con frecuencia, no hablaba de la capacidad física de escuchar, sino de la disposición del corazón. En la cultura hebrea, oír no solo significa percibir el sonido, sino obedecer con el alma. De hecho, la creencia más importante de Israel comienza con esta palabra. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que cuando Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga, estaba llamando a algo más profundo, no solo a escuchar sus palabras, sino dejarse transformar por ellas. Porque en el reino de Dios, oír no es solo entender, es responder mediante la acción. La parábola también era vista como una llave. Si el corazón estaba dispuesto, habría el sentido profundo. Si no, solo se escuchaba una historia más. Jesús, como rabino, no inventó este método, pero lo usó con un propósito divino. Él hablaba en el lenguaje que su pueblo conocía y con las imágenes que veían a diario. Un sembrador, una moneda, una oveja, entre otras. Pero a diferencia de los demás maestros, Jesús hablaba con autoridad celestial. En sus palabras se cumplía lo dicho por el profeta. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Sin embargo, las parábolas de Jesús no solo comunicaban la verdad del reino de Dios, también la ocultaban. Como él mismo explicó en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. A primera vista, esto suena extraño. ¿Por qué Jesús diría para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, si su propósito era precisamente salvar? La clave está en el contexto. Estas palabras aparecen justo después de la parábola del sembrador. En esa historia, Jesús describe 4 tipos de terreno donde cae la misma semilla: el camino, las piedras, los espinos y la buena tierra. La semilla representa la palabra de Dios y el terreno, el corazón de quien la escucha. Así que cuando Jesús dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, no está diciendo que Él no quiere que la gente no se convierta, sino que su mensaje revela la verdadera condición del corazón. Quien tiene un corazón endurecido, escucha las palabras del reino de Dios, pero no las entiende, porque no quiere entender. Prefiere no mirar, para no tener que cambiar. En cambio, el que tiene un corazón dispuesto, como la buena tierra, oye, entiende y da fruto. Por eso Jesús hablaba en parábolas, no para esconder la verdad, sino para mostrar quién realmente la deseaba. En otras palabras, las parábolas eran una prueba del corazón. Revelaban a los que buscaban a Dios y dejaban en evidencia a los que lo rechazaban. De esta manera, las parábolas se convirtieron en una especie de filtro espiritual. Algunos eruditos explican que las parábolas muestran verdades espirituales a quien tienen fe y confunden al indiferente. Separan al curioso del comprometido, al oyente pasivo del verdadero discípulo. Por lo tanto, Jesús las usaba para discernir los corazones. En cada parábola, el reino se hacía visible, pero solo para quienes tenían hambre de verdad. Por eso, cuando Jesús hablaba, algunos se maravillaban y entendían, mientras otros lo escuchaban sin comprender. Sus parábolas eran una invitación a pensar y a decidir de qué lado del reino querían estar. Jesús hablaba en el lenguaje de su cultura, no para parecer un maestro más, sino para que nadie tuviera excusa de no entender la verdad. Cada historia era una puerta hacia lo eterno, una oportunidad para que el corazón se abriera a los secretos del reino de Dios. Porque las parábolas no solo transmiten información, provocan transformación. Así que, cuando escuche o lea una parábola, recuerde que no es solo una historia, sino que era vista como una llave que abre el corazón a los secretos del reino de Dios.
En Mateo 13, verso 10, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Su respuesta fue directa, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es necesario aclarar que Jesús no estaba haciendo una distinción de valor entre las personas, sino una diferencia espiritual. El reino de Dios solo puede ser entendido por los que lo buscan con un corazón sincero. La expresión es dado, en griego didomi, indica gracia revelada, no mérito. Jesús no estaba diciendo que unos merecían entender y otros no, sino que la revelación del reino de los cielos depende de la disposición del corazón, no del intelecto humano. El problema no era la claridad del mensaje, sino la condición del corazón. Por eso citó la profecía de Isaías diciendo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, no podían ver porque no querían ver, no entendían porque no deseaban entender. Las parábolas entonces funcionaban como un espejo, mostraban la disposición interior de cada oyente. El que tenía el corazón endurecido escuchaba la misma historia, pero se quedaba solo en la superficie, mientras que el que tenía el corazón abierto encontraba en esas palabras la semilla viva del reino de Dios. Por eso Jesús concluye diciendo, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Era una forma de decir, ustedes son benditos porque tienen un corazón que responde. Y justo después de estas palabras, Jesús contó la parábola del sembrador, que no fue elegida al azar. Fue la mejor ilustración de lo que acababa de enseñar, porque en esa historia, como mencionamos anteriormente, la semilla representa la palabra de Dios y el terreno, el corazón humano. El mismo mensaje cae sobre todos, pero solo da fruto donde el corazón está dispuesto. Además, las parábolas tenían un propósito pedagógico divino. Traducían los misterios eternos en imágenes que la persona pudiera reconocer. Jesús tomaba lo cotidiano y lo convertía en una puerta que mostraba una parte del reino de Dios. Era una forma de acercar el cielo al entendimiento humano sin perder su profundidad. En cada parábola, lo invisible se hacía visible sin dejar de ser sagrado. Así que Jesús hablaba en parábolas no para confundir, sino para conducir al corazón sincero hacia una revelación más alta. Es decir, que el reino de los cielos no se comprende con argumentos, sino con fe. En cada historia, el misterio del reino de Dios no se imponía, se revelaba. Las parábolas eran ese puente silencioso entre el cielo y la tierra, donde lo eterno se encontraba con lo cotidiano sin dejar de ser misterio. En ellas, lo divino se esconde entre lo simple, esperando a quien quiera escuchar con el alma. Las parábolas no solo fueron un método pedagógico, sino también una manifestación profética del reino de Dios en acción. Jesús no hablaba en parábolas solo para explicar verdades espirituales, sino para revelar que esas verdades estaban cumpliéndose en él mismo. Desde el principio de su ministerio, Jesús proclamó que el reino de los cielos se había acercado. Cada parábola era una forma de mostrar que esa realidad divina ya estaba irrumpiendo en medio de la historia humana. Cuando decía, el reino de los cielos es semejante a, no estaba escribiendo algo distante o simbólico, sino mostrando cómo Dios estaba actuando en el presente. Por eso, las parábolas no eran simples ejemplos morales ni historias con enseñanza ética, sino anuncios vivos de que el reino de Dios había llegado. Era una manera de decir, lo que los profetas anunciaron hoy se está cumpliendo delante de ustedes. En cada historia, el oyente podía percibir el eco de los antiguos mensajes proféticos. Dios está aquí, restaurando, perdonando, llamando a su pueblo a volver a Él. Mateo lo expresó al escribir en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Todo es solo Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En este pasaje, conecta el ministerio de Jesús con las palabras del Salmo 78, verso 2, donde Dios habla a su pueblo a través de parábolas para revelar las obras que había hecho desde tiempos antiguos. Jesús retoma esa misma idea, pero las lleva a su plenitud. Él no solo cuenta las obras de Dios, sino que las cumple en su propia vida y enseñanza. Cada parábola también tenía un sentido de urgencia. No se trataba de historias neutras, sino de llamados a decidir. Quien las escuchaba debía reconocer que el tiempo del reino había llegado y que Dios estaba obrando ahora, no en un futuro lejano. Las parábolas eran una invitación a responder, a creer y a entrar en esa nueva realidad espiritual que Jesús estaba revelando. De este modo, cada historia, la semilla que crece, la red que recoge, el banquete preparado o el hijo que regresa, mostraba una faceta del reino que ya estaba en marcha. En ellas, lo eterno dejaba de ser una promesa distante y se convertía en una realidad viva. Jesús no enseñaba desde fuera del reino, sino desde dentro de él. Por eso, entender las parábolas era más que captar una lección espiritual, era reconocer quién las estaba pronunciando. El mismo rey del reino estaba hablando. Cada parábola era una ventana profética abierta al cumplimiento del plan de Dios. Así que Jesús hablaba en parábolas porque en ellas enseñaba, revelaba y cumplía al mismo tiempo.
eran el lenguaje del reino expresado con palabras humanas, el mensaje eterno de Dios hecho voz. Y cada vez que alguien las oía con fe, no solo comprendía un misterio, sino que se encontraba con el Rey mismo. Jesús no usaba parábolas solo para ilustrar ideas, sino para provocar una decisión. Cada historia colocaba al oyente frente a una verdad que exigía una respuesta. El reino de Dios no se entendía desde la teoría, sino desde la experiencia. Las parábolas no eran simples lecciones morales, eran espejos espirituales donde el oyente debía reconocerse y actuar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, desde los versículos 44 al 46, Jesús presenta dos parábolas cortas, pero muy reveladoras, la del tesoro escondido y la de la perla de gran precio. Ambas expresan una verdad esencial. El reino de Dios es de un valor tan inmenso que nada en este mundo puede compararse con él. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En el contexto del mundo antiguo, tanto los tesoros enterrados como las perlas eran símbolos de riqueza y seguridad. Pero Jesús les daba un giro especial. El verdadero tesoro no es algo material, sino la presencia y la verdad del reino de Dios. El hombre y el mercader representan a todos los que descubren el valor de esa verdad y están dispuestos a renunciar a todo para obtenerla. No por obligación, sino por gozo. El texto dice que lo hace gozoso, lo cual muestra que el reino no se adquiere por sacrificio amargo, sino por deleite. Cuando la persona realmente comprende su valor, lo entrega todo con alegría. Más adelante, en Mateo capítulo 22, desde el verso 1 al 14, Jesús contó la parábola del banquete de bodas. A primera vista, parece una historia sobre invitados que rechazan una celebración, pero en realidad es una de las parábolas más reveladoras sobre la respuesta humana ante la gracia de Dios. El relato describía a un rey que preparó un banquete para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados. Sin embargo, estos rehusaron venir, algunos por indiferencia, otros con abierta hostilidad. El rey entonces extendió su invitación a todos los que encontraran por los caminos, buenos y malos por igual. Pero entre los que entraron había uno que no llevaba vestido de bodas y fue expulsado. A través de esta historia, Jesús retrató la dinámica del reino. Dios invita, el hombre responde. El banquete simboliza la comunión con Dios, la plenitud del reino preparada para quienes lo aceptan. Los primeros invitados representan a quienes, teniendo el privilegio de haber recibido el mensaje, como Israel y sus líderes religiosos, rehusaron venir por la dureza de su corazón. Pero el rey no cancela el banquete, su gracia es muy amplia. La invitación se abre a todos, una clara referencia al llamado del evangelio a los gentiles y todo aquel que esté dispuesto a responder a su llamado. El detalle del invitado sin vestidura de bodas es claro. No se trata de un error en el atuendo, sino de una enseñanza espiritual. No basta con aceptar la invitación externamente, hay que vestirse del nuevo hombre. Jesús usa ese contraste para mostrar que el reino no solo se escucha o se conoce, sino que exige una respuesta activa y coherente con la gracia recibida. Esta parábola nos recuerda que las historias de Jesús no eran relatos neutros, sino convocatorias divinas. Cada oyente debía decidir rechazar la invitación del rey o entrar revestido de una nueva vida. Por eso concluye con esta frase, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Con estas palabras, Jesús mostró que las parábolas eran mucho más que metáforas espirituales. Eran invitaciones al arrepentimiento y a la acción. A través de ellas, el reino se hacía cercano, pero nunca pasivo. Escuchar una parábola de Jesús significaba enfrentarse a una decisión espiritual. Seguir en la comodidad de la indiferencia o aceptar el llamado de Dios a una transformación real. Porque, al final, las parábolas no eran solo para entender, eran para responder. Las parábolas funcionaban como una llave que podía abrir el corazón del oyente. Algunos escuchaban sin percibir nada, mientras que otros, con un corazón dispuesto, descubrían la semilla viva del reino de Dios. No se trataba solo de historias bonitas o lecciones morales, sino de puertas hacia la comprensión espiritual que solo se revelaba a quien buscaba la verdad. La disposición del corazón, más que el intelecto, era lo que permitía que la palabra diera fruto. Además, las parábolas eran una forma de enseñar y de revelar al mismo tiempo. Mostraban que el reino prometido ya estaba actuando, que Dios estaba obrando y que la gracia había llegado en la persona de Jesús. Cada historia llamaba a discernir, a reconocer la presencia de Dios y a decidir, seguir en la indiferencia o responder con fe y acción. Era una invitación a participar activamente en la realidad del reino. Por eso Jesús hablaba en parábolas, para enseñar, para revelar y para provocar una respuesta. Cada parábola era una llave que abría el misterio del reino a quienes tenían un corazón abierto, mostrando que el reino no se entiende solo con la mente, sino que se experimenta con fe y se responde con acción. Escuchar a Jesús implica abrir el corazón a su mensaje y dejar que su palabra obre en nuestra vida, guiándonos hacia una transformación real, gozosa y eterna.